Hemos visto anteriormente que las variables son datos de diferente tipo que se almacenan en un pedazo de la memoria RAM de nuestro controlador. Las variables llevan un prefijo que determina el tipo de dato que se almacena y en este ejemplo tenemos tres tipos. Integer, que indica la variable cuenta, que almacena números enteros y cuyo valor no ha sido definido. Float, que indica que la variable cuenta uno almacena números decimales y cuyo valor ha sido definido como cero punto. Y luego tenemos string que significa variable, bueno, que indica la variable de saludo y esta es una cadena de caracteres que están entre comillas y dice hola, coma, voy a contar. Podemos decir que las variables son como cajas de diferentes tipos que almacenan datos con el tipo de datos que tenemos. Sabemos que int almacena números enteros, que float números flotantes o decimales y además de estos tipos existen las variables long y byte, que byte almacena números del 0 al 255 y long ese número súper largo. Eh, bueno, también tenemos este char que almacena datos de tipo carácter y este tipo de dato almacena símbolos gráficos. En la diapositiva vemos que la variable un carácter va a almacenar la letra A. Y en el segundo ejemplo, la variable un carácter nom va a almacenar el símbolo gráfico que representa el 7, pero no va a almacenar el valor matemático que corresponde al número 7. Si quisiéramos almacenar dicho valor matemático, tendríamos que utilizar un tipo de dato integer o int en lugar de char. Aquí solamente va a almacenar el carácter que representa al 7, pero no el número 7. Pero también en este tipo de dato char puede almacenar una secuencia de caracteres como en el ejemplo de la diapositiva. Para definir la secuencia de caracteres Mario utilizamos un par de corchetes después del nombre de la variable y tenemos el texto que queda encerrado por un par de comillas dobles. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que char está almacenando una secuencia de caracteres ASCII que son tratados en una sola entidad. En otras palabras, la variable nombre está almacenando una cadena de caracteres en un arreglo o en un array. Esto lo vamos a discutir más adelante, pero un array no es más que la agrupación de uno o más elementos del mismo tipo de datos y cada uno de esos elementos comparten un nombre común. En este caso son letras, pero también pueden ser valores numéricos. Podemos definir la cadena MARIO de otra forma también. En los corchetes tenemos que poner el número de caracteres a almacenar. En el ejemplo, pues ahí entre los corchetes ponemos el número 6. Pero ¿por qué ponemos 6 caracteres si la cadena MARIO solamente tiene 5 elementos? Bueno, la razón de esto es porque en el lenguaje C se necesita incluir un carácter nulo, que lo podemos ver en la flechita azul al final de la cadena de caracteres. Entonces tenemos MARIO, que son 5, y luego un sexto, que va a ser ese carácter nulo. El compilador va a utilizar este carácter nulo para marcar el final de la secuencia, lo que quiere decir que esta variable es limitada al número que aparece entre los brackets menos uno. O sea, 6 menos uno nos da 5 y podemos almacenar 5 elementos de esa cadena. Arduino es lo suficientemente inteligente para saber cuándo añadir el carácter nulo. En la diapositiva podemos ver que los tres primeros ejemplos son válidos para definir e inicializar la cadena de caracteres. En el último ejemplo, el compilador bueno, en todos estos, pues ahí está el entre corchetes el número 6 o también podemos poner un número mucho más grande de lo que vamos a guardar.
para no equivocarnos. Entonces en el tercero tenemos el número 100. Y en el último ejemplo, pues ahí el compilador se va a quejar porque no hay suficiente espacio para almacenar esa cadena porque es muy larga, porque ya vimos que M, A, R y O son 5. Y si nosotros le ponemos en esta variable entre los corchetes que tenemos 5, pues en realidad nos va a marcar un error. Nuestra cadena es de 5, pero tendríamos que recordar que 5 menos 1 nos da 4. Ese sería el número que tenemos que guardar y entonces solamente va a almacenar hasta M, A, R, I y aquí se va a detener y el O no lo va a almacenar. El tipo de dato string está construido sobre el tipo de dato char, solo que en el lenguaje C el tipo de dato string es tratado como un objeto más que un simple arreglo de caracteres, es decir, que se pueden utilizar métodos para modificar el objeto. En otros lenguajes como C++ y C Sharp y también Java, pues soportan la programación por objetos. Arduino no utiliza este paradigma, pero hay algunos métodos disponibles. Hay algunas veces en las que las variables no serán suficientes y vamos a querer almacenar elementos de distinta información, pero muy similares entre ellos, de acuerdo con su significado. Array es como un cajón de compartimientos donde el número de compartimentos puede estar definido. También array es una colección de datos idénticos que comparten un nombre o una variable común. Y también podemos utilizar el array con otros tipos de datos de variable como int, como float o como long. Entonces podemos poner mis datos, integer o long, mi cuenta bancaria o float, temperatura. ¿Qué hace array? Array es un grupo de elementos que, como hemos dicho, contiene variables del mismo tipo y en los corchetes asignamos el número de elementos que vamos a guardar. Pero también es importante notar que el índice del array comienza desde el cero, por lo cual si quieres llamar al primer elemento tendremos que llamarlo por el índice cero. Entonces aquí tenemos, vamos a guardar temperatura. Hay unos elementos y el primero será cero, el segundo uno y el tercero será el número 2. Otro ejemplo es con números enteros que vamos a crear una colección de 10 números enteros y aquí podemos ver este índice donde el array va a comenzar desde el cero.